disculpe un momentico, yo no me he negado a hablar del bautismo. Yo voy a hablar del bautismo. Solamente que le dije que él, antes de decirme que iba a hablar del bautismo, me tocó 3 teclas que yo no puedo dejar pasar. Y si usted no quería hablar de eso, ¿por qué me las toca? Entonces, usted me habló del mandamiento, me habló que ninguna religión salva, y me habló que por los frutos lo conocerán. Y entonces cualquier persona que no sepa queda confundida. Y yo tengo que explicarle. Cuando yo le digo que la Eucaristía es un mandamiento, que la confesión es un mandamiento, él para evadir, él para no aceptar, eso se llama ser torero, ¡ole!, para no dejarse golpear por la palabra, le saca el cuerpo y dice, ese es otro tema. Pero yo no estoy hablando de otro tema, estoy hablando del mandamiento. Hagan esto en memoria mía, que no es un mandamiento. Díganme, si eso no es un mandamiento, entonces que me explique, porque yo no entiendo nada. Pero ya sé por qué no lo responde. Sí, voy a porque usted quiere hablar del bautismo. Entonces, si te vas a hablar del bautismo, tengo que aclarar rapidito estos puntos que él dice que ninguna religión salva. Mi hermano no sabe lo que significa religión. Él piensa que religión significa simplemente, a lo mejor, una congregación, o a lo mejor un templo. No, yo no sé qué tendrá él en cabeza. Religión viene del latín religare, que significa unir una cosa con la otra. Por ejemplo, cuando usted mezcla el agua con el azúcar, se unen los dos, ¿verdad que sí? Eso se llama religión, religare. Entonces hay algo donde el ser humano se religa con Dios, se une a Dios. ¿Se acuerda que Jesús es el Emmanuel, Dios con? Y Jesús dice, el que me come vivirá, él en mí y yo en él. Juan 6:56. Yo les he dicho a ellos que ustedes no son la iglesia de Cristo. Que ustedes fueron fundados por los hombres, que ustedes enseñan doctrinas que no son de Cristo, que ustedes eran católicos y se salieron. Si yo los engañé, lo tenemos a usted para que aclare las cosas. Pero usted no va a aclararlo con sus palabras, lo va a aclarar con la palabra de Dios. Por tanto, yo quiero que usted nos diga cómo se llama usted. ¿A qué iglesia pertenece? Y luego, pues ponemos algunas pautas para que ¿cómo se llama? ¿A qué iglesia pertenece? Y si usted era católico. Buen día para todos. Gracias al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, que nos ha permitido estar aquí unánimes, con el propósito de un mismo sentir, un mismo pensamiento en Cristo Jesús. Me preguntan que si soy católico o de alguna denominación. Pablo dijo, sé imitadores de mí, así como yo de Cristo. Nuestro Señor Jesucristo era, es y será católico. Richard Sánchez, mi nombre, saludos para todos. Soy católico, soy evangélico y soy carismático. Carismático, de carisma. Soy evangélico porque predico el evangelio y soy católico porque en griego significa universal y Cristo es universal, la mente universal que está aquí. Le pido conocimiento, le pido sabiduría. La palabra de Dios dice, pedid sabiduría y se dará sin reproche. Porque el que pide recibe, el que busca halla. Sí, soy católico, universal. Basado en el fundamento de apóstoles y profetas, Efesios capítulo 2, versículo 20, que es lo importante. Nada puede con la verdad, sino por la verdad. Y si no trae este evangelio, no somos de él.
Gracias. Siéntese un momentico y compartimos aquí mientras le doy el micrófono. Yo le voy a dar el micrófono. Solamente que ahorita nos estamos entendiendo, conociendo, yo no lo conozco a usted. Y a lo mejor usted a mí sí. ¿Usted se congrega en la Iglesia Católica con el Padre Juan? Me he estado congregando en la Iglesia Retorno de Cristo, cristiana evangélica. Ok. Creo que está un poquito confundido. Ciertamente la palabra católica significa universal. Pero cuando usted dice que usted es católico es para engañar a la gente. Porque me dice que no va a la Iglesia Católica. Y le voy a explicar qué significa católico, no solamente universal. Porque hay algo más. Existe una Iglesia Católica no solo porque sea universal, que diga yo soy universal porque Dios es del universo. Existe una Iglesia Católica que es universal porque hay un pastor que Cristo dejó en la iglesia, Juan 21:15, Pedro me ama más que esto, apacienta mis corderos, eso se llama universal, los corderos de Cristo van a ser todos, eso significa universal, pastoreados por un jefe, que nosotros llamamos Papa. Y luego dice Pedro por segunda vez, ¿me quieres? Apacienta mis ovejas. Por tercera vez, ¿me quiere? Apacienta mis ovejas. Iglesia universal significa que Cristo dejó una congregación donde hay un pastor que a todas las ovejas de Cristo, la tiene Juan 21:15, a todas las ovejas de Cristo las pastorea un pastor. Escúchenlo. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Entonces es una iglesia universal. Todos los corderos de Cristo, toda la iglesia de Cristo, la pastorea un jefe. El Papa pastorea toda la iglesia de Cristo en el mundo. Eso se llama Iglesia Católica Universal. ¿Por qué se llama universal? Porque lo que se lee hoy aquí, que es el día de la conversión de San Pablo, se lee en Roma, se lee en México, el mismo evangelio se lee en Guatemala, el mismo evangelio se lee en cualquier parte del mundo. Eso se llama universal. Universal significa que todos los discípulos de Cristo, todos los creyentes en Cristo, de verdad, entonces mantenemos lo que Él enseñó y no cambiamos. Es universal. Universal no significa, católico, no significa simplemente que yo viva en este mundo. No. Por eso se llama, antes de decirse católico, se llama Iglesia Católica. ¿Y qué significa Iglesia Católica? Una congregación que es universal con una finalidad. Porque iglesia significa congregación. Si se congregan los borrachos a tomar licor, ¿esa es la iglesia de Cristo? Si los sicarios se reúnen para ver cómo matar al pueblo, ¿esa es la iglesia de Cristo? Pero iglesia significa congregación, y ellos están congregados donde hayan dos o más congregados. Pero ojo, ¿para qué se congregan? ¿Cuál es el motivo? Ahí entonces lo que hace la diferencia. Para que sea iglesia de Cristo, tiene que ser una congregación donde crean en Cristo, en su palabra. Y cuando es una congregación completa a nivel del mundo, entonces se llama Iglesia Católica. No venga a usted a engañar. Y luego dice que llegando a la verdad sin engañar a la gente, Él es retorno de Cristo. Ahí sí hay verdad. Eso sí es verdad.
pero ninguna mentira viene del diablo. Y luego cuando él dice católico, pero no va a misa, católico, pero no se confiesa, católico, pero entonces ¿de qué clase de católico? De una clase de católico, entre comillas, fantasía para engañar a los tontos. Así no es. Tenemos que estar claros. Amemos la verdad y la verdad nos hará libre. Entonces me respondió que usted era Retorno de Cristo. Me respondió que usted era Richard. Pero no me ha respondido si usted perteneció a la Iglesia Católica. Hay que analizar algo muy importante y analizar muy bien el contexto y la raíz. El Señor no dijo que alguna religión específica iba a ser salva o alguna denominación. No sé si ustedes han escuchado alguna vez la frase que dice: por sus frutos los conoceréis. Un árbol bueno no puede dar frutos malos, ni un árbol malo puede dar frutos buenos. Habló de manera indeterminada, cualquier denominación, siempre y cuando proclame las buenas nuevas y no se desvíe de la palabra, es su discípulo. Por eso dijo: por su fruto lo conoceréis. No mencionó alguna religión específica o alguna denominación. También dijo que si guarda sus mandamientos es el que me ama. Yo amo a Dios, debo guardar sus mandamientos. Ejemplo, si yo digo mentiras, pero digo que amo a Dios y voy a una denominación o una iglesia, no me va a salvar. Él también dijo: el que quiera ser mi discípulo debe ser como yo. Es muy importante saber eso. Hay que recordar algo muy importante. Los discípulos de Juan llegaron y le preguntaron a Jesucristo, inquietos y celosos: Maestro, hay un endemoniado. Los discípulos intentaron echar fuera el demonio y no pudieron. Y Jesucristo les dijo: ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? Si es en mi nombre, déjalos. O sea, si es en el nombre de Jesucristo, no hay ningún inconveniente. Por eso es universal para todos. Que hay varias denominaciones, que es Retorno de Cristo, que es Carismático, Luz del Mundo, siempre y cuando oiga y guarde los mandamientos, es discípulo del Señor. Por ello le dijeron a Jesús: Señor, no andan con nosotros, no están en nuestra denominación, de manera parafraseada. Y Jesús dijo: déjalo, que si es mi nombre no hay ningún inconveniente. Yo soy omnisciente, soy omnipresente, Él está en todas partes. Todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Así que ninguna denominación nos va a salvar, solamente guardando los mandamientos. Juan capítulo 14, versículo 21 dice que el que oye mi palabra y guarda mis mandamientos, ese es el que me ama, y será amado por mi Padre, y vendré a Él y haremos morada con Él, de manera parafraseada, entrelazando con otro texto. Entonces, respondiendo, la religión no nos va a salvar, es oír y guardar los mandamientos. Por sus frutos los conoceréis. Y me gustaría, disculpe, tengo 3 temas. Ok. Yo no tengo ningún problema. ¿Dónde comienza el problema? Porque usted diría: pero ¿por qué me quita el micrófono? Es que yo le hice a usted una pregunta y yo creo que le hablé en inglés, porque usted me respondió otra cosa que no fue la pregunta. Y usted comienza a hablarme de que es la iglesia para usted, pero esa no fue la pregunta todavía que yo le hice. ¿Se acuerda que la pregunta que yo le hice fue: ¿usted perteneció a la Iglesia Católica y se salió, se metió a Retorno de Cristo? Y yo estoy esperando la respuesta. No me la ha dado. Entonces es ahí cuando dicen que yo soy un grosero porque le he quitado el micrófono. No es que soy un grosero, es que no me ha respondido a la pregunta. Entonces comienza a hablar otra cosa y yo digo: ¿pero qué le pasó? ¿Por qué no me responde la pregunta? Evade la pregunta, lo incomoda, no quiere dar la respuesta. ¿Qué pasa? Y después que usted me dé la respuesta, pues entonces sí, usted me habla de la iglesia, porque tenemos que hablar de la iglesia primero antes de cualquier otro tema. Usted me habla de la iglesia y usted me dice que usted es la iglesia de Cristo porque usted cumple los mandamientos. Usted es la iglesia de Cristo porque por su fruto lo conocerán. Usted es la iglesia de Cristo. Usted me pone todo eso, pero esa no es la pregunta que yo le hice ahorita. La pregunta mía es: ¿usted alguna vez fue bautizado en la iglesia católica? ¿Alguna vez usted hizo la primera comunión? ¿Alguna vez usted fue a la misa? ¿Sí o no? Dar una respuesta de sí o no
debemos basarnos siempre en el contexto. Yo fui bautizado, sí, hice la primera comunión, pero cuando empecé a escudriñar las Escrituras, hubo un cambio. La Biblia dice que, bueno, escudriñad las Escrituras porque a vosotros parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Me ha dado luz y revelación, me ha dado entendimiento. Y la pregunta sería, el bautismo, ¿podríamos hablar del bautismo? Sí. El bautismo en los niños. Ya me la respondió. Tan sencillo, ¿eh? Sí, ya, tan sencillo. Yo no estaba pidiendo cosas de otro mundo. Yo solamente quería que él me dijera si sí o no, por lo que hemos enseñado. Por eso es que él no quería decirlo. El que se sale se convierte en anticristo. Y él no quería decir eso. Él quería decir que él se salió, pero era algo bueno, que no era pecado, que está. Porque ya ustedes se dieron cuenta que dice la Biblia. Y cuando él dijera, sí, yo estaba en la iglesia católica, pero yo me salí, entonces ustedes me iban a recordar, hijos míos, se dijo que vendieron anticristo, pero han venido muchos anticristos, ellos eran de los nuestros, y al salirse nos dimos cuenta que no todos eran de los nuestros, y así nos damos cuenta que no todos son de Cristo, son anticristos. Entonces por eso él daba vueltas y daba vueltas, pero ya lo dijo. Bueno, ya lo dijo, listo. Ahora, sí voy a hablar del bautismo, le voy a dar chance del bautismo, pero resulta que usted, antes de hablar del bautismo, usted no me dijo vamos a hablar del bautismo, sino me tocó unas teclas. Una, Cristo no fundó ninguna religión, la religión no salva. 2, por los frutos lo conocerán. 3, lo importante es cumplir los mandamientos de Dios. Y esas 3 cosas yo no las puedo dejar en el aire, porque si las dejo en el aire, estos católicos van a quedar confundidos. Si yo aclaro, pues listo. Si yo aclaro, entonces las cosas cambian. Las cosas cambian. Porque comencemos, por ejemplo, ahorita le doy el tiempo del bautismo, pero voy a aplicar las 3 cosas que usted dijo, para demostrarle a ellos que no es como usted lo dijo. Y usted tiene, si usted ve que es mentiras, pues usted me puede refutar y yo le doy el micrófono. Él dice que para ser verdadero discípulo de Cristo hay que cumplir los mandamientos. Y él mismo lo dice y estamos claros, nosotros lo hemos aprendido, que tenemos que cumplir los mandamientos de Cristo. ¿Cuáles mandamientos? ¿Lo que él diga o lo que están escritos en la Biblia? Bueno, compadrito, búsqueme San Lucas 22, 19. ¿Qué mandó Cristo? Porque se llama mandamiento porque significa algo que él mandó. Y si él lo mandó, es un mandamiento. Y si yo cumplo sus mandamientos, entonces estoy bien. Va, ¿qué mandó Cristo? Y tomó el pan. Tomó pan. Y dio gracias. Y lo partió y les dio diciendo. Él lo manda, él lo dice, es su palabra. Esto es mi cuerpo. En su palabra dice que ese pan es su cuerpo, después de que él lo bendijo, ¿verdad? Dio gracias y lo partió y le dijo, esto es mi cuerpo. Ahí dice que es su cuerpo. No dice, esto simboliza mi cuerpo. No. Usa el verbo ser, estar. Esto es mi cuerpo. ¿Y cuál es el mandamiento? Que por vosotros es dado. El cuerpo que por vosotros es dado. Mandamiento. Haced es. Mandamiento. Hagan esto en memoria de mí. Ese mandamiento, Richard, usted no lo cumple. Usted me puede decir, pero es que, señor cura, yo hago la cena del Señor. Pero eso no fue lo que él mandó. Él dijo, tomó pan, pronunció la bendición, lo partió
y le digo, esto es mi cuerpo. De modo que no solamente debe ser una cena, debe llevar unos condimentos. El pan, la acción de gracias, la bendición, que llamamos la consagración, y la certeza que ese es su cuerpo, porque Él lo dijo, y dijo, hagan esto en memoria mía. Ese mandamiento los protestantes no lo cumplen. Y para tirar una cortina de humo dicen, nosotros celebramos la cena del Señor. Nosotros agarramos pan con Coca-Cola y eso simboliza el cuerpo de Cristo. Pero eso no dijo simboliza, digo, esto es mi cuerpo. Segundo mandamiento, Juan 20, 21. Le dio un mandamiento, una orden, que lo vamos a ver. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Los envío, los está mandando. Es un mandamiento. Yo los envío. ¿A qué los envió? Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Aquí viene el mandamiento, la orden, mandato. A quienes remitieres los pecados, A quienes remitiere, remitir significa perdonar. A quienes perdonen los pecados, les son remitidos. les son perdonados. Y a quienes se les retuviereis, Y a quienes no se lo perdonen, les son retenidos. esos son mandamientos de Jesucristo. Él lo mandó, Él dio la orden. ¿Por qué ellos no lo cumplen? Si Jesucristo lo mandó, ¿qué pasa? ¿Y por qué si Jesucristo le dijo a Pedro, ya lo leímos Juan 20, 21, me ama más que esto, le dio la orden, apacienta mis corderos? ¿Por qué ellos no lo aceptan? Si es una orden, es un mandato. Pastorea a mis ovejas. ¿Por qué no lo aceptan? Si es un mandato, si es una orden.